¿Escucha? Ahí sí. Yo pensé que mi presentación los iba a deprimir un poco, pero después de esta creo que la mía va a ser un poco menos. Quedé impresionado, la verdad que quedé impresionado. Ok, si podemos empezar con la presentación, se los voy a agradecer. Primero que nada, quiero agradecer a la gente de la Fundación la invitación. Siempre es un gusto venir a Tucumán. Yo, además, ver gratamente, sorprenderme de que la importancia que tiene José Ignacio García Hamilton para ustedes. Para mí es la persona que me introdujo a Alberdi, que me enseñó a leer Alberdi, que me hizo enamorarme de la figura de Alberdi, así que la verdad que es doble el placer de estar hoy con ustedes acá. Quiero hacer un enfoque que, si me sale, voy a tratar de hablar de tres cosas. La primera, quiero repasar un poco dónde estamos parados ahora. Después me quiero concentrar un poco en la cuestión de las expectativas, de a dónde puede ir el panorama en los próximos meses. Quiero hacer un bloque de los problemas estructurales, los que tendrían que haberse discutido entre los 10 puntos esos que está tratando de firmar el gobierno y que no están del todo incluidos ahí. Y si me sobra un poquito de tiempo me meto en la coyuntura del dólar, del día a día, que por ahí le interesa a alguno, pero voy a ver con el tiempo cómo vengo. Por favor. Adelante. Es simplemente para que vean que el gráfico anterior era exactamente igual que el que están viendo acá. El anterior era la foto de la montaña rusa y este es el gráfico de la montaña rusa. Este es el estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC. Es el nivel de actividad económica desde el 2015 a la fecha y, como ustedes ven, sistemáticamente tenemos una crisis cada 2 años, en los últimos 8 años prácticamente, no, esto es del 2015, perdón, los últimos 4 años tenemos crisis, recuperación, crisis, recuperación, crisis, recuperación. Digamos, alguien me preguntaba hace poco si íbamos a salir de esta crisis, yo lo miré diciendo, vos estuviste viviendo en Japón en los últimos años, porque esta es la historia nuestra de todos los días, digamos, no hay mucha sorpresa en eso. Y el dato interesante desde el punto de vista de actividad no se ve tan claro acá, pero ustedes van a ver que hay una línea celeste de fondo. La línea celeste hace la medición desestacionalizada. ¿Qué es la medición desestacionalizada? La mayoría de los datos de la economía que van a escuchar ustedes en los medios comparan la evolución de la actividad económica de hoy, de este mes, por ejemplo, el mes de mayo en este caso, contra el mes de mayo del año pasado. Eso está bien, siempre se compara peras con peras y manzanas con manzanas, pero para asegurarnos cuando la economía hace un vuelco de tendencia, un cambio, lo que se llama un punto de giro en la actividad económica, lo que necesitamos es mirar la serie desestacionalizada, o sea, comparar contra el mes anterior, haciendo todos los arreglos para que el mes anterior sea también una manzana igual que la manzana que estamos tratando de comparar. Eso es lo que hace la línea celeste, y la línea celeste esa nos permite ver que la economía argentina venía creciendo 3 meses consecutivos, diciembre, enero y febrero, respecto del mes anterior. Todavía muy por debajo, como muestra la línea negra, todavía muy por debajo de los niveles del año pasado. No recuperó ni por asomo lo que perdió el año pasado, pero de alguna manera la economía había tocado fondo en el mes de noviembre del año pasado y venía recuperándose. El último dato de estimador mensual industrial y de industria de la construcción del mes de marzo confirman los datos de los consultores privados que muestran que en marzo cayó la economía. En marzo se rompió esa racha de 3 meses consecutivos de suba contra el mes anterior, cayó la economía 0,7%, o sea que la actividad económica no tiene nada de lujo. Ahora voy a hablar en un rato sobre las expectativas que tenemos. Es muy probable que estemos transitando un segundo trimestre de fuerte crecimiento, centralmente por la importancia que tiene el peso del agro en la actividad económica. Vamos a comparar contra un año que fue muy malo el año pasado por la sequía. Estamos calculando un crecimiento de 27-28% de las cantidades producidas en Argentina en la comparación contra el año pasado, y como el agro es cerca de 6% del PBI, eso les da 1,5 puntos de crecimiento de la actividad económica solamente explicado por el agro, con todo el efecto multiplicador que tiene para el resto de la economía. La próxima, por favor. El otro gran drama de la economía argentina, probablemente sea el problema central de la economía argentina y el que explica lo difícil que va a ser la recuperación de la actividad económica, es el problema de la inflación, claramente, ¿no? No solamente por... la inflación a mí me preocupa por múltiples razones. No solamente por la que le preocupa a muchos, el problema de la pobreza, los problemas de distribución de los ingresos, sino que la inflación hace muy difícil el cálculo de las tasas de retorno de los proyectos de inversión. Por lo tanto, baja la inversión, la inflación baja el ahorro en moneda doméstica, nos expone más a vulnerabilidades porque terminamos todos ahorrando en dólares. La inflación aumenta la corrupción porque hace muy difícil comparar datos.
Yo no sé si gastaron 200 millones en hacer un puente, no sé si es mucho o es poco porque no lo puedo comparar contra lo que gastó el gobierno anterior ni contra lo que se gastó el año pasado. Vamos, se hace muy difícil las comparaciones. Por esas razones es que es tan pernicioso el problema de la inflación. La verdad que, como ustedes ven, la inflación se había acelerado en todas las mediciones, no solamente en las mediciones de precios regulados, sino también en los precios que no tienen nada que ver con las decisiones del gobierno de fijar tarifas, en lo que se llama los precios que fija la oferta y la demanda, que son en este caso la barra azul que figura ahí abajo, o sea, los precios núcleo. También se había acelerado en el mes de septiembre de manera dramática. En el mes de octubre empieza el plan monetario del gobierno y lo que vemos es una desaceleración de la inflación. El plan monetario del gobierno, el famoso apretón monetario, venía funcionando bastante bien, como ustedes ven ahí, hasta el mes de diciembre, sistemáticamente bajando la inflación. El mes de enero, bueno, 2,6, 2,9, puede ser una diferencia pequeña como para encender demasiadas alarmas, pero claramente el mes de febrero la inflación salta y genera un problema adicional en Argentina porque torna inconsistente la política monetaria. En el mismo momento en el cual salta la tasa de inflación en el mes de febrero, las tasas de interés venían bajando aceleradamente. Y en un momento de mediados de febrero ya era evidente que las tasas de interés eran otra vez negativas en Argentina. Y tasas de interés negativas otra vez, obviamente incentivaban la salida del dólar y eso fue exactamente lo que pasó. El gobierno que en el mes de febrero compraba dólares para que el dólar no cayera, para que el dólar no estuviera más barato, llegó a comprar 1.000 millones de dólares, un mes después estaba otra vez prendido fuego con el dólar en la tapa de todos los diarios porque otra vez se había disparado el dólar en Argentina. Próxima filmina, por favor. Obviamente, esta es una crisis que, a diferencia de otras crisis anteriores, y esto también tiene que ver con cómo va a ser la recuperación de la crisis, es una crisis de caída en los ingresos más que una crisis de caída en el empleo. Cuando ustedes miran la tasa de empleo cae 2,4%. Sí, hay caída de empleo. Hay pérdida de empleo en la comparación interanual, no ha sido neutra la crisis en términos de empleo, pero la caída de empleo no es de una magnitud demasiado considerable para lo que es la crisis. Próxima filmina, por favor. En cambio, cuando ustedes miran la caída de salarios reales, la caída de salarios reales sí es mucho más importante. Una caída de salarios reales de 8,8% contra el año pasado en puestos de trabajo registrados. Probablemente en la economía informal pueda ser un poco mayor, todavía no lo sabemos a eso, pero sí sabemos a ciencia cierta que esta es una crisis en ese sentido más democrática, si se quiere. Nos pegó a todos, no importa a lo que ustedes se dediquen, no importa el nivel de ingresos que tengan, en general, salvo honrosas excepciones, todos tenemos menos ingresos en Argentina y eso obviamente ha sido uno de los factores centrales que hundió la economía el año pasado y hasta que eso no se recupere es difícil que pueda haber alguna recuperación de la economía en el semestre que viene. Próxima, por favor. Ahora, obviamente esas dos variables, el hecho de que se haya achicado un poquito el empleo, decía yo, y mucho más el salario real, obedece a diferencia de otras crisis como la del año 95 en la cual pasó exactamente lo contrario. Cayó mucho más el empleo que el salario real. Y esto básicamente tiene que ver con que tenemos un buffer, un amortiguador de crisis que es el tipo de cambio. Es decir, el salto del tipo de cambio evitó que la crisis fuera más profunda en términos de empleo en la Argentina, pero hizo que la crisis sea más profunda en términos de salarios reales en la Argentina. Y la consecuencia concreta es una caída muy fuerte del consumo. Concentrada sobre todo en el consumo de bienes durables, porque en el consumo de bienes durables se juntan tres efectos concretos, tres efectos duros. Ahí hay un efecto ingreso, somos todos más pobres en general, porque ganamos menos, la caída de ingresos reales que acabo de mostrarles. Hay un efecto precio en segundo lugar. Son más caros los bienes transables en relación a los bienes no transables. Buena parte de los bienes durables, que son aspiracionales de la clase media, un auto, una casa, un electrodoméstico, se hicieron mucho más caros y por lo tanto entonces se derrumbó el consumo. Estamos en 50% menos de patentamientos de autos de lo que teníamos el año pasado. O sea, para que se den una idea de la magnitud del impacto en términos de consumo de bienes durables. Y por lo tanto, obviamente, el resultado que vemos es ese derrumbe en el consumo de bienes durables y hay alguna señal de que en el último mes hubo un repunte, siempre en la comparación contra el mes anterior. O sea, desde el fondo del tarro en el que estábamos empezamos aparentemente a salir un poco, a pesar de que los datos
de salarios reales muestran que todavía no hay, a menos que empiecen a entrar paritarias importantes en los próximos meses, todavía no hay recuperación de salarios reales. Algo que esperábamos, si ustedes me preguntaban a mí en diciembre del año pasado, muchos pensábamos, sobre todo viendo la evolución que venía teniendo la inflación, que probablemente podía haber alguna recuperación de salarios reales ya para la primera mitad del año. Bueno, eso no va a ocurrir, en todo caso el debate es si están en el segundo semestre. Próximo, por favor. También se derrumbó el crédito a empresas y ahora vamos a ver que también se derrumbó el crédito a particulares. Y este es un dato muy importante. Porque el crédito, como ustedes ven en el pico grande que tiene sobre todo la línea roja, naranja, esa que es el crédito a empresas, adelantos a empresas, no se ve muy claro el gráfico, pero es en el año 2017. Ese pico de crédito es el driver de la recuperación de la actividad económica en el año 2017. La actividad económica estuvo fuertemente, el ciclo que empieza en el último trimestre del año 2016 y que se extiende hasta el segundo trimestre del año 2018. Son 6 trimestres consecutivos de crecimiento en la actividad económica. Básicamente están alimentados con crecimiento del crédito. Es decir, tanto las empresas como las familias se endeudaron porque había confiabilidad en lo que venía hacia adelante. Este es el tercer problema. Yo les mencioné 3 problemas que hundían el consumo. El primer problema, les dije, somos todos más pobres. El segundo problema es el efecto precio. Los durables están mucho más caros. El tercer problema es la incertidumbre. Hay muchísima incertidumbre y como está la situación política actual, esa incertidumbre va a persistir en los próximos meses, por lo menos hasta el 22 de noviembre en Argentina. Con lo cual, las decisiones de consumo a crédito se frenan completamente y también se frenan muchas decisiones de inversión a crédito. Es decir, es difícil que uno tome un riesgo en un contexto en el cual no sabe, para decirlo en términos más simples, ni loco me meto en un esquema de cuotas si no sé si voy a conservar el empleo el mes que viene. Si no sé si la paritaria que me están ofreciendo hoy realmente me va a permitir llegar a la otra orilla del río, a la próxima paritaria, o porque en el medio va a bajar la inflación, o por el contrario, se va a acelerar la inflación en el periodo electoral y por lo tanto mi paritaria no me va a alcanzar para llegar hasta la otra orilla del río y la voy a pasar muy mal en los meses de enero, febrero del año que viene, ni loco me meto en un plan de cuotas ahora. Digamos, está bastante claro ese panorama. Próximo gráfico, por favor. Este es el de crédito consumo, es el mismo pico que les mostraba en el año 2017 y es el derrumbe que están viendo en estos momentos acá. Prendarios y créditos con tarjeta se derrumbaron completamente. Próxima, Filmina, por favor. Vamos a concentrarnos entonces ahora en la segunda parte que quería presentarles, que tiene que ver con cuál es el estado de las expectativas, que a mi juicio es clave para la recuperación de la economía o la no recuperación. Vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. Próxima, Filmina, por favor. Ese es el gráfico de expectativa de inflación que tiene el público en la calle. La gente de Universidad de Itela hace una encuesta, 1.200 casos, representativa de todo el país, la hace todos los meses, en este caso desde el año 2006, pregunta cuánto cree que va a ser la inflación en los próximos 12 meses en la economía. Ya ven que estamos en un pico, la gente cree que la inflación va a ser 40% en los próximos 12 meses. Es prácticamente imposible quebrarle el espinazo a la inflación si todo el mundo cree que la inflación va a ser más alta. Por 2 razones. La primera es porque todo el mundo incluye un montón de formadores de precios en contrato. Imagínense una persona que tiene que alquilar su departamento, por ejemplo, y tiene que decidir qué cláusula pone en el contrato. Y si yo creo que la inflación va a ser 40% en los próximos 12 meses, voy a poner una cláusula de 40% de ajuste. Y por lo tanto, profecía autocumplida, porque dentro de 12 meses el contrato va a aumentar automáticamente 40%. Pero no solamente eso. Yo como consumidor, cuando llego a la góndola, si me quieren aumentar demasiado y no estoy esperando inflación, no lo convalido. Un problema central que ocurre en Argentina, y esta postal se da en los comercios todos los días, sobre todo en el medio del régimen de alta inflación, es que llega el consumidor, pregunta el precio, se asusta con la respuesta que le dan, y cuando dice, pero ¿cómo 300 pesos el kilo de carne? Y entonces el carnicero hace un gestito que todos conocen, que es levantar los hombritos. ¿Y qué quiere que haga? Se aumenta todo. Me aumentó la semana pasada, aumenta todo. Entonces, si todo el mundo está esperando que se produzcan los aumentos, obviamente después la actitud lógica de los consumidores es convalidar en góndola cada uno de esos aumentos y por lo tanto eso hace fácil que la inflación se propague y hace muy difícil que podamos frenar la inflación. Próximo slide, por favor.
Miren ahora las expectativas de inflación que tienen las principales consultoras de la Argentina y los principales bancos. En general, todo el mundo está esperando que cuando se conozca el dato de abril dé alrededor de 4%, ese es el dato que vamos a conocer la semana que viene seguramente, y en general estamos esperando que recién se desacelere significativamente hacia el mes de agosto. Lo que antes esperábamos para marzo, ahora lo estamos esperando para agosto. Y lo estamos esperando para agosto con un piso altísimo. Estamos esperando 2,2% de inflación mensual recién en el mes de agosto. O sea que entre muchas comillas, normalidad de la Argentina sería llegar con un 2,2% de inflación al proceso electoral. Y esto en el mejor de los casos. El dato negativo es que hasta ahora el REM se viene equivocando sistemáticamente. Viene pecando de optimista sistemáticamente. Cada uno de los informes del reporte de expectativa de mercado mes a mes tiene que corregir al alza. Nos equivocamos, corregimos al alza, con lo cual ojalá se dé ese escenario que estoy planteando acá. Pero si ese es el escenario que se da, vamos a terminar el año efectivamente con 40% de inflación. Eso es lo que están esperando la mayoría de los analistas privados en Argentina. Próximo slide, por favor. Y ahora déjenme concentrarme en mi indicador preferido, que tiene que ver con cómo se forman las expectativas de los consumidores en Argentina. Por dos razones. Primero, porque les quiero enseñar cuáles son las cosas que hacen quebrar las expectativas. Y segundo, porque resulta que este gráfico de expectativa de los consumidores correlaciona muchísimo con la intención, mejor dicho, con la imagen del presidente. Se empieza a medir, miren ustedes, marzo del año 2001. Desde marzo del año 2001 que se mide y que si ustedes le pegan arriba de ese gráfico la imagen de los presidentes, en ese entonces estaba De la Rúa, después vino Duhalde, después vino Néstor, después Cristina, después Macri. Todos los que estuvieron mes a mes, ustedes miren la imagen que tiene, relevada por cualquier consultora, por cualquier encuesta, y van a ver que casi copia el gráfico ese. Esa famosa frase de Clinton, ¿es la economía estúpido? Yo la corregiría un poquito, nada más diría, son las expectativas de la economía estúpido, pero por ahí anda. Y esto es muy importante en este año electoral. Quiero decir, voy a ser todavía más claro, es prácticamente imposible que el gobierno gane las elecciones y sea reelecto Macri con el nivel de confianza en el piso ese que tiene ahí. Que prácticamente está en el piso de la devaluación de Kicillof del año 2014. En la misma situación que estaba en enero del 2014 después de la devaluación de Kicillof. Les diría que es prácticamente imposible salvo que se reconstruya la confianza. Pero también les voy a decir que, si bien es poca la chance, porque queda poco tiempo, fíjense ¿cuáles son las variables que modifican la confianza de los consumidores en Argentina? Miren el caso más interesante que es la reversión de confianza de la peor de las crisis, que fue la crisis del 2002. Ese punto de más abajo de ahí es octubre del año 2002. Y solamente 6 meses después de octubre del año 2002, acá en marzo del año 2003, hay un pico de expectativa de confianza para arriba. O sea, pasamos de estar completamente deprimidos en la calle, como dice Willy, a de golpe pum para arriba, como diría Tinelli. ¿Y qué pasó? Es medio raro esto, es muy raro esto, porque en marzo del año 2003, la economía desde el punto de vista social estaba destruida. 50% de pobreza, 20% de desempleo, salarios reales 25% abajo, no 8%. 25% abajo, no había paritarias, no había nada. No había ley de movilidad para jubilaciones, las jubilaciones también 25% abajo en términos reales. Dicho en castellano, no había trabajo, los trabajos que estaban eran muy mal pagos, había una pobreza fenomenal, la gente no tenía plata en el bolsillo. Sin embargo, en el mes de marzo del año 2003, esa gente que no tenía un peso en el bolsillo, de golpe le cambió el chip. Hizo pum para arriba en términos de expectativas y ¿saben cuánto creció el consumo en el año 2003? 8,8%. Y fue una de las variables que lideró la recuperación de la economía en el año 2003. ¿Alguien puede explicar cómo con salarios reales 25% abajo, con desempleo 20%, puede volar el consumo 8,8%. Una parte de la explicación es que era un rebote y se había hundido en el año anterior. Eso es cierto, pero digamos, es raro, todos tendemos a pensar que para que se recupere el consumo, necesitamos que se recupere o mejore la situación económica de la gente, y eso no fue lo que pasó. Lo que dio vuelta a las expectativas dramáticamente en octubre del 2002 fue que el dólar, que es la variable clave para formar expectativas en la Argentina, dejó de subir y empezó a bajar de manera sistemática. Ustedes recuerdan que salimos del 1 a 1,
yéndonos para julio del 2002 al 4-1. El 4-1 plata de hoy era un dólar de 80. O sea, si estamos asustados con el dólar de 45, y para tener una idea de cuál es la situación en Argentina en términos de expectativas, por eso es el punto más bajo de la serie, el año 2002 fue un año de dólar de 80. Y lo que ocurrió fue que desde mediados del 2002 sistemáticamente empezó a bajar el dólar. Primero no era perceptible, por eso no pegó en las expectativas. Para octubre ya fue obvio que el dólar sistemáticamente bajaba en la Argentina. Y 6 meses después, para marzo del año 2003, el dólar salía 2 pesos con 95 en Argentina. Había bajado de 4 a 2,95, de 80 a 60 plata de hoy. 2,95 era todavía un dólar carísimo. Insisto, era un dólar de 60 mangos plata de hoy. Pero habíamos visto la cara del diablo el año anterior. Habíamos visto el dólar de 80. Y este es el primer dato central que nos enseña la psicología cognitiva. La percepción de los consumidores no se forma por el nivel de las variables, sino por el cambio. La clave está en el cambio en las variables y no en el nivel de las variables. La gente toma decisiones por el cambio. Se acostumbra rápidamente a los niveles. Hay un efecto de acostumbramiento por el cual el nivel no importa tanto, importa el cambio. Y eso muestra, después se vuelve a repetir en la serie, todos los años en los cuales hay recesiones y hay caídas fuertes en la confianza. El pico de grande acá es la devaluación del 2009. La segunda caída que tenemos acá es el cepo cuando lo pusieron en el 2011. La tercera que les conté hoy es la devaluación de Kicillof del 2014. La cuarta que está allá arriba es la devaluación de Macri cuando asumió. Y la quinta es esta última devaluación de ahora. Sistemáticamente la confianza se derrumba cuando cae el dólar. Y es razonable. Porque en los últimos 70 años hubo 15 devaluaciones importantes, mejor dicho, 15 crisis económicas importantes en Argentina de magnitud, y en 14 de las 15 crisis hubo devaluación. Solamente no la hubo en el año 95. Digamos, un nene de 2 años se condiciona a la Pavlov, digamos, un perro también, con ese esquema. Si viene recesión, devaluación, recesión, devaluación, recesión, devaluación, cada vez que veo que se devalúa un poquito el dólar me asusto, estoy esperando la bomba. Y por lo tanto, todas las decisiones que tenía de consumir, las deshago. Iba a cambiar el auto, en vez de cambiar el auto, compro dólares. Iba a hacer un arreglo en la casa, en vez de hacer el arreglo en la casa, compro dólares. Iba a hacer un viaje, en vez de hacer el viaje, compro dólares. Entonces aumenta fenomenalmente el proceso de formación de activos externos, que es exactamente lo que vimos el año pasado. La gente, yo lo digo en francés, a veces lo digo en broma en la radio a veces, pero es verdad, es un proceso de encanutización. La gente forma el canuto. ¿Y qué fue lo que ocurrió en el año 2003? ¿O qué es lo que ocurre una vez que se estabiliza el dólar? Que la gente deshace. Ella dice, bueno, ahora sí puedo cambiar, ya está, ya pasó la tormenta, ahora puedo cambiar el auto. Ahora sí, pasó la tormenta, puedo hacer el arreglo en la casa que pensaba hacer, ahora sí, pasó la tormenta, puedo hacer el viaje que quería hacer. Es el proceso de desencanutización, para decirlo también en francés. Entonces, evidentemente es clave para que se recupere la economía como condición necesaria, no suficiente, pero sí como condición necesaria que se estabilice el dólar. Por eso, cuando se daba el debate el año pasado sobre las tasas altas de interés que ponía el Banco Central para frenar el dólar y la preocupación de muchos sectores productivos con esas tasas, yo les dije un par de veces y alguno se enojó con lo que dije, muchachos, tengan en cuenta que estamos peleando entre dos males y que es mucho peor que se dispare el dólar. Y en algún momento lo dijo Willy Cohen con una expresión muy simple, dijo, ¿qué prefieren, tasa de 70 o dólar de 70? Entonces, realmente la variable clave para estabilizar la confianza y para dar vuelta a la confianza y tener alguna chance de que se recupere el consumo en Argentina es sí o sí que se recupere la estabilidad del peso. Dicho sea de otra manera, que se calme el dólar. Próxima filmina, por favor. Ok, hasta acá los problemas coyunturales, pero nadie está hablando, y por culpa de la coyuntura se habla cada vez menos, de los problemas estructurales que tiene la economía argentina, que son los responsables de que nosotros tengamos crisis recurrentes hace prácticamente 70 años. Yo creo que son 3 los problemas más importantes, pero hoy me voy a concentrar en 2 de esos problemas. Próxima filmina, por favor. El primero es obvio y muy conocido. La presión del gasto público creció de manera espectacular en los últimos 12 años en Argentina. Ahí se desinfló un poco en el último año, es verdad, en los últimos 2 años,
No es cierto que el gobierno de Macri haya continuado con la tendencia de inflar el gasto público, por lo menos no lo aumentó y ligeramente empezó a bajar el gasto público en Argentina. Pero si ustedes tienen alguna expectativa de que en algún momento se bajen los impuestos en Argentina, es imposible que eso ocurra si no logramos bajar el gasto. Y tengo malas noticias para ustedes. Los problemas estructurales de la Argentina, lo que la política no puede resolver de esos problemas estructurales, no le puede encontrar la vuelta a la política, lo termina encontrando la devaluación. Sistemáticamente en la Argentina en los últimos 70 años, si la política fracasa en resolver este problema, claro, lo que se infló en 12 años tampoco se va a desinflar de la noche a la mañana. Probablemente lleve 12 años también, volver a niveles de gasto público más razonables. Pero si la política fracasa sistemáticamente en resolver este problema, sistemáticamente vamos a tener devaluaciones que tengan que corregir el peso del gasto público dentro de las exportaciones de la Argentina. Siguiente filmina, por favor. Este es uno de mis gráficos preferidos para entender un problema del cual se habla muy poco en Argentina. Si ustedes descomponen las exportaciones y las importaciones entre efecto precio y efecto cantidad, se quedan solamente con las cantidades y analizan qué pasó con las cantidades exportadas y qué pasó con las cantidades importadas en la Argentina en los últimos años, tienen la foto que está en esa filmina. La línea roja es lo que todos sabemos que ocurre, se llama elasticidad ingreso de las importaciones. Siempre que aumenta el producto en Argentina, las importaciones sobrereaccionan al crecimiento del producto. En la década pasada creció el producto 65% punta a punta entre el 2003 y el 2015. Y las importaciones crecieron bastante más que eso, crecieron desde el índice de 100 hasta el índice de 250 en el pico aquel. Incluso con cepo en el medio. Y con restricciones como las de JAI y otra serie de restricciones para importar. Si no hubiera crecido probablemente más. Eso da una elasticidad ingreso de las importaciones superior a 2. Quiere decir que estructuralmente nosotros no podemos crecer si no tenemos la capacidad de generar dólares que abastezcan la necesidad creciente de importaciones que genera el proceso de crecimiento. Y cuando ustedes miran las exportaciones, la verdad que las exportaciones habían crecido, esta es una serie que empieza en 1986. Las exportaciones crecieron sistemáticamente hasta el año 2003-2004. Hasta el año 2003-2004 todo el crecimiento en Argentina era crecimiento genuino, sostenible, que generaba los propios dólares para pagar su tasa de crecimiento. Tampoco la tasa de crecimiento era una maravilla, pero alcanzaban los dólares que se generaban para pagar esa tasa de crecimiento. ¿Qué pasó desde el año 2003 en adelante? Se estancó el índice de cantidades exportadas. Esa es una inconsistencia fenomenal en cualquier programa de política económica. Es imposible, solamente se puede salvar con suerte en alguna oportunidad. ¿Qué quiere decir con suerte? Precios internacionales muy favorables, entonces hago de cuenta como que no pasó nada con las cantidades exportadas, total los precios me salvan, y esa fue exactamente la historia hasta que los precios dejaron de crecer, hasta que los precios internacionales empezaron a caer. Cuando se corrió el velo de los precios internacionales, se dieron cuenta todos que el rey estaba desnudo. No generamos las exportaciones suficientes para pagar el nivel de importaciones que nuestro nivel de vida actual requiere. Y entonces tenemos que apelar a otro de los milagros. El otro de los milagros es el endeudamiento. Pero si nosotros no resolvemos el problema en el interín mientras van entrando los dólares de endeudamiento, la historia se nos cortó antes, por supuesto. El mundo vio esta inconsistencia antes y dejaron de prestarnos y se acabó rápido la película. Pero aún si no hubiera sido así, la restricción operante habría sido la de que no podíamos endeudarnos infinitamente en tanto y en cuanto las exportaciones no despegaran. Las exportaciones están empezando a despegar. Este va a ser un buen año para las exportaciones, sobre todo por el agro, pero igual, excluyendo el tema del agro, las exportaciones en los últimos 3 años crecieron 6% punta a punta. No es para tirar manteca al techo 6%, pero después de venir prácticamente 10 años estancados, que empiecen a crecer las exportaciones es un dato positivo. Pero ese ritmo de crecimiento de las exportaciones ni siquiera alcanza para sostener el nivel de vida que teníamos antes. Y por eso explota el ajuste espectacular que vivimos el año pasado. La consecuencia de esa falta de exportaciones es que cuando permitimos eliminar las de JAI y algún tipo de restricciones más que había sobre las importaciones y liberamos el cepo, resulta que tenemos un déficit de cuenta corriente de 30.000 millones de dólares.
Martín. Esa fue la situación antes, sí. No, acá. Me queda más tiempo. Me queda nada. Bueno, esta era la última de tema estructural. Cierro entonces con un comentario muy breve. Lamentablemente en Argentina estamos demasiado ocupados en los temas de coyuntura. Yo lo entiendo, es obvio, garpa más la coyuntura, todos queremos saber qué va a pasar con el dólar la semana que viene. Hay una situación que es desesperante para muchos y hay ansiedad por saber qué chances tiene la economía de recuperarse. La inflación en el corto plazo es desesperante y todo el mundo quiere saber cuándo va a bajar, cuándo va a pegar la vuelta al ciclo económico. Pero sepamos que si nosotros no atacamos estos problemas estructurales que tiene la economía argentina, aun cuando logremos crear algún cambio de expectativas con el nuevo ciclo electoral, le toca a quien le toque ganar las elecciones, no hay chance de que la economía argentina pueda evitar otra crisis como la que tenemos cada 4 o 5 años. La única discusión o la única duda, si no resolvemos estos problemas estructurales, es cuándo viene la próxima. Gracias. Bueno, cerramos con 2 preguntitas que sean cortas, concisas, por favor, del público, si alguien quiere preguntar algo. Por allá, el señor. Hola Martín, un gusto. Escuchá, yo te quería, vos no hablaste del tema, pero te quería preguntar sobre la base monetaria o lo que se llama, digamos, quizás los términos míos no son muy exactos, pero la cantidad de pesos que están circulando en el país en relación a la cantidad de pesos que están volando, como nosotros decíamos hace muchos años, cheques voladores, todo lo que son bonos, levax, letras, todos los inventos que existen para patear la deuda adelante. ¿Cuánto dinero es el circulante en relación a cuánto dinero es las deudas que están a vencer al futuro? Muy bien. Tenés 1 billón con B larga, 300.000 millones de base monetaria. Ese no es todo el dinero, porque después está el dinero bancario. Pero tenés casi 1 billón también del ELIX dando vueltas. Ahora, centralmente el fenómeno de la política monetaria con pasivos remunerados es un fenómeno de todos los bancos centrales que tratan de bajar la inflación en el mundo. Es un fenómeno que... Perdí el micrófono, creo. A ver, gracias. Es un fenómeno que no genera ningún problema si la inflación baja y se recompone la demanda de dinero, porque ¿cuál es el juego? ¿Cuál es la lógica de esto? Yo estoy metiendo inflación abajo de la alfombra, claramente. Si yo la puedo retener abajo de la alfombra suficiente tiempo hasta que se recupere la demanda de dinero en la economía, entonces no hay ningún problema, porque en la medida que empiece a recuperarse la demanda de dinero, yo puedo soltar esa mugre que tengo abajo de la alfombra sin que eso genere un problema inflacionario. El problema se torna, que fue lo que pasó el año pasado, si la expectativa se rompe esa expectativa. Y entonces sobreviene un fenómeno de devaluación que licúa el pasivo ese y reacomoda la hoja de balance del Banco Central. Cuando vos sabés muy bien, las LEVAX eran un problema en términos de las reservas del Banco Central, el triple grande de lo que son las LELIQ ahora, y en 5 meses se devaluó y la licuaron completamente. Entonces, hay 2 caminos de salida de esa mugre que está bajo la alfombra. Esa es inflación reprimida. La tenés abajo de la alfombra. Hay 2 caminos de salida. Una es, vos lográs empezar a bajar la inflación, se recupera la economía, y entonces con reactivación de la economía y freno de la inflación y freno del dólar, vuelve la demanda de pesos, y por lo tanto cuando vuelve la demanda de pesos podés empezar a sacar eso, podés empezar a pasar esos pasivos remunerados a pasivos no remunerados, para decirlo más claramente, o si no ocurre eso, lamentablemente termina en una devaluación que los licúa. Allá, él. Corto, por favor. Hola. Allá. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, la hago corta. En un año que es electoral, e independientemente del color político que le toque ganar, ¿cómo harías a tu juicio para no solo elevar las expectativas de la gente, sino también cuál sería a tu juicio las reformas estructurales que habría que hacer para que la economía crezca
para que Argentina salga del sendero de la decadencia, y teniendo en cuenta que tenemos compromisos de deudas con el FMI no cubiertos en 2020 y en 2021? Sí, primero, pretender reformas estructurales en un gobierno de bajísimo apoyo político en estos momentos, que le queda muy pocos meses en oficina y con una elección dentro de 4 o 5 meses, es imposible, digamos, ¿no? Acá creo que fue Redrado el que lo bautizó Plan Llegar, digamos, el plan de gobierno hasta ahora lo que puede aspirar es a llegar de manera más o menos estable a las elecciones. Ahora, lo que habría que discutir para después de las elecciones son, bueno, yo decía, tres problemas que aparecen ahí, ¿no? Uno, obviamente, es el problema de que hay ilusión fiscal e ilusión monetaria en la Argentina. Los impuestos no son visibles, la gente recién hablaban del caso de ingresos brutos, de lo que pesaba ingresos brutos, pero yo me compro una gaseosa, yo más o menos sé que es 21% de IVA, pero de ingresos brutos no tengo la menor idea de cuánto tiene esa gaseosa. Y probablemente tenga cerca de 10% de ingresos brutos. Entonces, pero como está escondido el impuesto, de manera increíble, entonces la verdad que la gente tiene ilusión fiscal, la gente cree que las cosas que hace el Estado las hace gratis, entonces piensa que se pueden hacer gratis un montón de cosas que lo pague el Estado, no pasa nada, total, hay ilusión fiscal. Entonces, para resolver el problema de fondo de la Argentina y que se ponga en agenda la cuestión tributaria en serio, vos en Estados Unidos en los debates presidenciales tenés 5 debates presidenciales, uno es un debate entero para discutir reforma tributaria. Acá te das el lujo de que haya elecciones y nadie discuta los impuestos en Argentina porque a la gente no le importan. Porque la gente tiene la percepción de que igual el gasto público lo paga Mongocho o alguien que no se sabe quién es. Segunda, ilusión monetaria, que acá se acaba de quedar muy claro con el tema de los créditos UBA. Muchísima gente cree que debe más dinero. Masivamente la gente cree que debe más dinero. Eso es un experimento a cielo abierto de ilusión monetaria como no debe haber desde las historias que contaba Irving Fisher de Alemania, de la salida de la hiperinflación alemana, no debe haber otro caso en la historia de esa magnitud de ilusión monetaria. Entonces, digamos, hasta que no resolvamos esos problemas, hay que hacer visibles los impuestos, hay que ponerlos en el eje del debate central y obviamente esa es la primera reforma. La segunda reforma es cómo hacemos para recuperar las exportaciones. Tenemos que pensar en recuperar las exportaciones. Es decir, la premura fiscal que mencionaste vos nos hizo poner un impuesto a las exportaciones. Yo cuando lo cuento me llama una corresponsal de O Globo que me usa de fuente habitualmente, cuando el gobierno en noviembre del año pasado puso otra vez retenciones, y cuando yo le explico lo que está pasando y que el gobierno estaba poniendo impuestos a las exportaciones, ella tiene buen español, pero a veces necesita que hable más despacio, que lo aclare un poco. Y yo le digo, bueno, el gobierno puso impuestos a las exportaciones. Perdón, me dice, usted me quiso decir impuesto a las importaciones, me decía. Me corrige la periodista, me dice, usted me quiere decir... No le quise decir impuesto a las importaciones. No le entraba en la cabeza que nosotros pudiéramos poner un impuesto a las exportaciones. Bueno, nosotros ponemos impuestos a las exportaciones. Y después nos quejamos de que nos faltan dólares. Es una locura. Es una locura. Entonces, tenemos que promover las exportaciones, no ponerles impuestos a las exportaciones. Y además tenemos que cambiar los impuestos. La base de los impuestos tiene que cambiar desde los productos hacia las personas, para que haya realmente responsabilidad fiscal en el país. Y por lo tanto volvamos a recuperarnos como ciudadanos a todos. Hoy los impuestos están escondidos. Mirá qué distinto sería si vos te vas a comprar un auto y hubiera una venta, el auto 54% son impuestos. Vos te compras un auto de 500.000 pesos y mañana sale una promo. El auto, no sé, Ford Focus, que sale, ponés 600.000, sale 300.000 pesos. Y vos decís, uy, lo regalan, me lo voy a comprar. Llegás a la concesionaria, te lo comprás y te dice, no, momentito, la llave todavía no. Pase por la ventanilla esa que está ahí al lado, que es la de la FIP. Ponga otros 320.000 pesos y se lo lleva al auto. ¿Sabés qué distinto? ¿Sabés cómo empezaría a quejarse la gente? ¿Qué distinto que sería el panorama? Acá la gente solamente se queja del impuesto a las ganancias porque es el único que es visible. Y paga mucho más de IVA y no se queja. Porque no viene discriminado como en Estados Unidos o como en otros países. Vos vas a comer en un restaurante en Estados Unidos y te dicen menú $12. Llega a la cuenta 14. Pero como si usted me dijo 12, no, está el tax, fíjese, tax abajo. Bueno, entonces vos te das cuenta con quién te tenés que enojar. Bueno, eso en Argentina no está. Entonces hay que empezar a rediscutir muchas de esas cosas. Y tengo más, pero bueno, se me hace largo.
Hola, ahí ahí está, ¿me escuchás? Sí. Bueno, justo acabas de hablar de las exportaciones, María es mi nombre, y quería preguntarte sobre el último gráfico que vimos. Se ve con mucha claridad de que las exportaciones están muy bajas para el nivel de importaciones que tenemos. Sin embargo, veo que el gobierno, desde que entró, hizo una política de exportaciones, digamos, a favor de las exportaciones, más allá de lo que pasó a fin del año pasado. Igualmente no hay un crecimiento en las exportaciones, es como si no tuviéramos esa cultura. ¿Tenés alguna idea, alguna propuesta, digamos, con respecto a eso? Sí. Hay un problema central en Argentina de los últimos 70 años que es increíble hasta que lo mirás, no lo puedes creer. Que es que nosotros rompimos el canal de transmisión de los precios externos a los precios internos. ¿Cómo funciona el sistema de precios? El sistema de precios centralmente es un sistema de señales. Cuando hay un producto escaso, sube el precio y ese sube el precio le da una señal a los productores y a los consumidores. A los consumidores les dice, muchachos, de esto hay que ahorrar. Es escaso, es más escaso, cuesta más, así que de esto hay que ahorrar. Y a los productores lo que le dicen, muchachos, necesitamos que se pongan a fabricar más de esto, dejen de hacer otra cosa y pónganse a hacer más de esto porque esto es lo que necesitamos. Esa es la función central del sistema de precios. El sistema internacional de precios funciona igual. ¿Qué señal te da al productor local y al consumidor local? Miren, este producto transable está siendo más escaso en este momento, fabriquen este producto transable, pónganse a fabricar esto. Este producto transable está siendo más escaso, que señores consumidores ahorren de este producto transable, por ejemplo la energía, podría ser, ahorren de este producto transable porque está siendo cada vez más costoso. Nosotros pisábamos el precio de la energía con barril de petróleo a $140, una locura. Rompimos completamente el sistema de transmisión de los precios externos a los precios internos. Cuando vos ves los términos de intercambio de la Argentina de los últimos 70 años y después ves los términos de intercambio internos, o sea, cuando corregís esos términos de intercambio externos por los impuestos y los subsidios que tiene el sistema productivo local, te das cuenta que la señal de precios se rompió completamente, salvo excepciones, extraordinarias excepciones, en mediados de la década del 60 algunas, y en la década del 90 otras. Pero en general rompimos el sistema de precios. Y al romper el canal de transmisión entre los precios externos y los precios internos, rompimos el incentivo para que se produzcan bienes exportables y rompimos el incentivo para que se ahorren bienes exportables. Consecuentemente tenemos ese problema de dólares sistemáticamente cada 4, cada 5 años en los últimos 70 años. Entonces, este es el primer punto. Tenemos que volver a reconstruir el sistema de precios y el canal de transmisión entre los precios internacionales y los precios internos. Y el segundo punto es que tenemos que empezar a hacer políticas comerciales más agresivas. En ese sentido el gobierno sí empezó bien. Fue por el camino correcto, pero tampoco es difícil recuperar mercados. Cuando a vos te lo cerraron durante un montón de tiempo. Vos eras proveedor, el otro día hablaba con una bodega muy importante de la Argentina que es exportadora de vino, y me contaban esta historia, que ellos exportaban vinos a una cadena de restaurantes de New York y que en un momento no pudieron exportar más por todas las trabas que tenían para exportar, porque no prefinanciaban exportaciones, por un montón de razones. Y ahora sí pueden exportar. Yo le digo, pero con el tipo de cambio como está ahora, ¿por qué no les llenan los restaurantes de caja de vino argentino? Y dicen, es que ya no nos reciben más el vino, porque ya nos reemplazaron por otro proveedor. Entonces, es muy fácil romper los espacios de comercio internacional y es muy difícil ganar después los espacios esos. El gobierno empezó en el sentido correcto, apuntó al sentido correcto. Bueno, ese camino hay que profundizarlo mucho.